En el asunto de las hipotecas, claro que hay una responsabilidad política, pero mucho menor de lo que se cree. Claro que hay una responsabilidad de los bancos, pero mucho menor de lo que se cree. Si no hubiera habido crisis económica, si el nivel de adquisición no hubiera descendido, si no hubiera habido paro, si los ingresos hubieran, si no hubiera habido esa crisis, ¿quién hablaría ahora de la hipoteca? Seguiría la burbuja inmobiliaria, seguirían los tasadores dando un valor muy superior de los inmuebles y los bancos ofreciendo dinero mucho más que el tasado, porque era la burbuja especulativa y financiera la base que sostenía la burbuja inmobiliaria. Por eso no se aprende, no se comprende bien la crisis si no se entiende que el origen de la misma no estuvo en la burbuja inmobiliaria, aunque localmente sí, pero en Estados Unidos ya empieza con la complejidad de los títulos valores que llegan nuevos títulos valores de nuevas características a las bolsas. Y uno de ellos es el de las hipotecas, llamada hipoteca basura, llamada hipoteca subprime, no importa. Las hipotecas, cualquiera que sea el nombre, se convirtieron de ser un derecho real inscrito en el registro, grabando un inmueble, en garantía de un crédito concedido por la banca o por un banco, un crédito razonable, con arreglo al valor del inmueble inscrito, y con una relación bilateral entre el acreedor bancario y el deudor hipotecario. Eso era fácil de entender, fácil de hacer y correspondiendo su desarrollo a un tipo de economía agrícola o de los principios del desarrollo económico. Pero cuando se viene el fenómeno de la globalización de los mercados, y aquí hablo en plural de los mercados, porque no solamente el mercado de la deuda soberana, que es uno solo, sino el mercado de los commodities, y el mercado inmobiliario, hay el mercado de las bolsas. Y en las bolsas aparecen títulos que antes no existían, y uno de ellos existe, el de las hipotecas subprime. Esas hipotecas se incluyen, que se conciertan en un banco local. Un banco que está trabajando, una caja de ahorros local hace una hipoteca. En un pueblo, con una finca agrícola, por un valor razonable, o alto o bajo, no entro ahora en ese tema, el problema de las tasaciones aparte, y esa hipoteca, en lugar de permanecer entre el banco y esa relación inalterable, salvo que el deudor hipotecario siempre puede vender el inmueble hipotecado, pero el que lo adquiere con esa carga. Eso es natural. Por tanto, pero la relación siempre es bilateral. En cuanto al titular del crédito, que es un banco, pues los especuladores inventaron un título, valor nuevo, un título que podía ir a las bolsas y cotizarse en bolsa, que garantizado ese título con el valor de las hipotecas singulares. De tal manera que una hipoteca, junto con otros valores, igual en un paquete ofrecido en las bolsas, una hipoteca hecha, por ejemplo, en Denia, por un banco local de Denia, se cotiza en la bolsa, como he puesto el ejemplo, pues de Londres, de Frankfurt, de Nueva York o de Chicago. Entonces se produce una alteración jurídica de tal naturaleza que pongo como ejemplo porque lo he vivido como abogado. Yo como abogado he tenido que cancelar una hipoteca subprime porque mi cliente era compradora del piso hipotecado, quería subrogarse en la hipoteca, es decir, comprarlo con la hipoteca, y no pudo, porque tenía que dar consentimiento para esa subrogación el titular de la hipoteca, y el titular de la hipoteca ya no era el banco, el titular era, no se sabe quién, anónimo, un ciudadano, a lo mejor brasileño, en el mercado de Sao Paulo, o en Chicago, o en Alemania, o en Francia, o en Londres, y sin el permiso del titular de esa hipoteca, el banco no podía ni autorizar la subrogación, ni autorizar la cancelación parcial, porque primero yo intenté la subrogación total, fracasé, y le ofrecí al banco una subrogación parcial, y fracasé, porque el banco no sabía quién era el titular de la hipoteca,
Era un proceso complejísimo. Entonces, claro, como soy abogado experto, sabía que yo podía tener en mi mano algo, con lo cual el piso me interesaba comprarlo para mi cliente, porque era un piso que para ella era excepcional, el piso de su vida. Y yo le aseguré que lo compraba. Entonces, claro, para comprarlo tuve que cancelarlo totalmente. Y ella, lo expliqué, lo comprendió. Mi cliente, una mujer, muy bella por cierto, pues lo compró. Cancelando totalmente la hipoteca, porque eso era un derecho que no necesitaba permiso de nadie. El deudor tiene derecho a cancelar la hipoteca cuando quiera. Si hay algún pacto en la escritura notarial que diga que si cancela la hipoteca antes de tiempo se paga algo, pues bien, pero cuando no había nada, pues ya con arreglo a la escritura canceló totalmente ante el notario la hipoteca y hoy es dueña del piso. Todo eso, si no cae en manos de un abogado experto, ese piso jamás lo hubiera comprado, porque el banco está con las manos atadas, porque no sabe quién es el que tiene derecho a decidir sobre esa hipoteca. Eso sí es derecho a decidir. Y eso lo tenía en Nueva York cualquier cliente, cualquier adquirente de ese paquete en el que iba a incluir, paquete bursátil, donde iba incluida la hipoteca.